Se ha lanzado una operación de muy alto nivel para cepillar a Omar García Harfuch. Ante el hecho de que no están muy convencidos realmente los grupos duros de Morena de entregarle a Harfuch la candidatura a la jefatura de gobierno, porque esto lo podría disparar a la presidencia de la República y finalmente Harfuch, no siendo realmente fundador de Morena, sería como que una nueva etapa, vamos a llamarla así. Y por otro lado, ven que también Harfuch se está empezando a unir a personajes que son verdaderamente nefastos, como el líder del sindicato del metro, Fernando Espino. Y entonces en esta operación han involucrado al INE y a un acuerdo de paridad de género que podría complicarlo todo. Y es interesante porque en el INE hay consejeros electorales, operadores, que también han empezado con el tema de paridad de género, a meter un nuevo criterio que no existía, ahora va a existir, se llama competitividad. Y con esto, un nuevo criterio, van a decir que finalmente, sin desdoro que Harfuch encabece las encuestas, en la Ciudad de México se debería postular una mujer y por lo tanto, automáticamente Clara Brugada sería la candidata. Esto también va a impactar en otros estados como en Tabasco, donde también una mujer sería probablemente candidata a pesar de que no encabece las encuestas. Y también va a impactar el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Jalisco, en donde no va a poder llegar Pablo Lemus, el que ya está designado, sino va a tener que ser una mujer. O también en Yucatán, ya está designado que va a ser Renán Barrera, pero va a tener que ser una mujer. En fin, se ha complicado todo, todos los partidos saltaron, pero por esta razón de quererse cepillar a Harfuch, se van a llevar a todos los partidos. Es un gran caos, pero sí hay una operación de muy alto nivel ahorita en el INE. Y vamos a explicar por qué esto va a cambiar todo. Y es que desde hace algunos días empezamos a ver a Harfuch una evaluación un poco negativa entre la izquierda de la Ciudad de México. Por ejemplo, el animal político, rebelión de tribus, académicos y periodistas, militantes y simpatizantes de Morena se organizan para pedir en una carta pública que Harfuch no sea candidato a las izquierdas en la Ciudad de México. No están muy de acuerdo, de una otra manera, Harfuch siendo no de Morena o no muy fundador de Morena. Pero lo peor no es eso, lo peor es que últimamente Harfuch, por ejemplo, ha tenido ese tipo de cosas que honestamente son indefendibles, ¿no? Este es Fernando Espino, el secretario del metro. Este metro que fue saboteado con Claudia Sheinbaum a la cabeza. Y acuérdense, yo subí un video de todos estos. Este personaje fue el que saboteó al metro y que tuvo que llegar la Guardia Nacional al metro precisamente para evitar los sabotajes. Se metieron a los talleres del metro precisamente para evitarlos. Y bueno, al final ahora está con Harfuch. Digo, yo entiendo que eventualmente si Harfuch se vuelve jefe de gobierno va a tener que quedarse con él, obvio. Pero no es lo mismo que ahorita que está arrancando su precampaña de una manera pública, abierta y notoria, se empieza a juntar con él. Recordando que la última vez que vimos a Fernando Espino en un evento político fue con Alejandra del Moral. Hace apenas unos meses, la candidata del PRIAN en el Estado de México. El mismo Fernando Espino, nada más que aquí no tiene bigote, aquí sí tiene bigote. Entonces, como que son estas cosas que dices... Y eso también ha generado así un poco de fricción, de que no está muy bien. En particular ahorita que la izquierda, Morena, se ha vuelto muy, muy exigente, ¿no? Si hasta la propia Claudia Sheinbaum no le ha ido muy bien con Romel Pacheco, que ahorita que lo introdujo, bueno, esto todavía peor. Entonces, al mismo tiempo empezamos a ver una operación para intentar descarrilar a Harfuch, cepillarse a Harfuch. No es fácil, siendo primero en las encuestas a pesar de todo. Y de una otra manera, hacer una ficha de Claudia Sheinbaum. No es fácil. Pero no por eso significa que no lo quieran hacer. Y empezaron a través del INE, a través de un acuerdo de paridad de género, para obligar a que la Ciudad de México, en lugar de ser varón, tenga que ser mujer. Y en ese momento, la única que quedaría sería Clara Brugada. Y es que en fin de semana vimos parte de este acuerdo. La verdad es que es interesante. Salió el INE y empezó a perfilar un acuerdo en donde de entrada pone que vayan a ver de 9 gubernaturas, 5 sean mujeres. Y aquí es interesante. Porque la ley
¿no? Del tema de paridad de género. Dice que, bueno, la mitad de las candidaturas a gobernador sean mujeres y la mitad sean hombres. ¿Ok? Entonces, lo que decían los abogados electorales era lo siguiente. A ver, eso es lo que dice la ley en torno a gubernaturas. Pero la jefatura de gobierno no es una gubernatura. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De las 9 gubernaturas, bueno, va a ser 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, la jefatura del gobierno la vamos a dejar al lado, aparte, y nos vamos a quedar nomás con 8 gubernaturas. Vamos a poner 4 mujeres y 4 hombres. Y la Ciudad de México la salvamos porque ese le toca a Batman. Ok. Pero ahora el INE dijo, no, tienes que incluirla también en este reparto. Y además, son 5 mujeres con 4 varones. Bueno, el problema es que empezaron a poner un nuevo criterio. Y la verdad es que debo reconocer que son muy creativos. Un criterio, y repito, todo eso tiene que ver con cepillar a Harfuch. Se llama la paridad sustantiva, que tiene que ver con el criterio de competitividad. Y así aparece en el acuerdo. A efecto de dar cumplimiento ordenado por la Sala Superior, ¿no? Los partidos políticos deben informar al INE cómo van a aplicar la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas, ¿no? Porque lo que ahorita están empezando a impulsar en el INE y en el Tribunal Superior Electoral es que las mujeres deben ir a candidaturas competitivas, o sea, a candidaturas ganadoras, no a candidaturas perdedoras. Entonces, esto es nuevo, ¿eh? Nunca habían aplicado este criterio. Ahora empiezan a aplicar el criterio que se llama paridad sustantiva y el criterio de competitividad. Entonces, empiezan a poner algunos candados mínimos. ¿Cómo vas a medir la competitividad? Porque ¿cómo medir la competitividad? ¿No? Bueno, dicen lo siguiente. Previo a la emisión de convocatorias para los procesos internos de selección de gubernaturas, los partidos políticos deberán definir en el contexto de sus procesos en qué entidades habrán de postular candidatos hombres y mujeres, ¿no? Garantizando que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad y determinado cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, así como los criterios de competitividad con los que garantizarán la paridad sustantiva. Esto significa, son varias cosas. Primero, que los partidos políticos van a tener que definir antes que los candidatos si va a ser hombre o va a ser mujer en el estado. Significa que les van a dar en la torre, por ejemplo, el proceso interno de Morena. Porque primero van a decir, bueno, en Jalisco va hombre, en Ciudad de México va mujer, en Tabasco va mujer, en Morelos va hombre. O sea, primero eso es lo que tienen que definir. Antes de todo. Y después tienes que explicar por qué vas a mandar a mujeres allí. O sea, tienes que explicar el criterio de competitividad, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, aquí van a postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades donde se elige la gubernatura y la jefatura de gobierno. Y lo interesante es cómo definir el criterio de competitividad. Aquí hay algunos. Por ejemplo, uno dice, vamos a definir el criterio de competitividad con el tema poblacional, ¿no? Eso es importante. Aquí es donde vemos que está muy dirigido. Y entonces en el tema poblacional, la entidad, porque evidentemente lo importante es que, bueno, si va a ganar una mujer una gubernatura, pues que gobierne un montón de gente. Entonces ahí vemos que está bien dirigido para que se cepillen. ¿A quién? A Harfuch. Si el criterio de competitividad, y aquí lo dice incluso en el acuerdo, tiene que tener un ingrediente poblacional, ¿no? Respecto a las entidades que tendrán elecciones, no pase desapercibido que en su mayoría no ha habido mujeres gobernadoras electas y en caso de la Ciudad de México, Puebla y Yucatán, solo ha sido electa una mujer en dicho cargo y 2 más han tenido gobiernos interinos. Por lo que este antecedente debe ser considerado por los partidos políticos como un criterio importante de la decisión de esas postulaciones. También es relevante el tema del número de habitantes de dichas entidades. Son de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato las que más personas albergan. Por
por lo que puede ser considerado como un elemento cualitativo para cumplir con la caridad. O sea que estas 5 entidades, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato, deberían o podrían llevar mujeres por este criterio, ¿no? Ese es uno. El segundo es lo que dice, ¿no? Si ha gobernado una mujer o un hombre. En la Ciudad de México, aquí sí tiene Harfuch una ventaja, porque Claudia Sheinbaum acaba de ser gobernadora o jefa de gobierno. Entonces, en otras entidades nunca ha gobernado una mujer, como en Tabasco, como en Puebla, en Puebla sí llegó Martirica Alonso, pero como en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Veracruz. Entonces, allá hay una que, bueno, sí, Harfuch podría ser, pero hay otra paridad, hay otro tema de competitividad, y es muy importante, es cuánto sacaron en la votación anterior. Y aquí es donde veo que también se van a cepillar a Harfuch. O sea, si en la elección anterior al gobernador, ¿con cuánto ganó el ganador? En caso de Morena. Por ejemplo, y aquí la entidad más competitiva es Tabasco. Tabasco sacó 61.3% de la votación a favor de Morena, ¿no? Ojo con el dato. Significa que es muy competitivo Tabasco, y además, como en Tabasco no ha habido alternancia, nunca ha habido una mujer, entonces es probable que sea mujer. Morelos también sacó una muy alta votación, y la tercera es Ciudad de México. Entonces, aquí la Ciudad de México, Tabasco cumplen 2 de 3 criterios de competitividad, ¿no? Y en cambio, lugares en donde mandar a los varones, en pocas palabras, a las candidaturas más perdedoras o más difíciles: Jalisco, Yucatán, Guanajuato, de entrada, porque ahí gobierna la oposición. Ese es finalmente el espíritu. Y también y ahí es donde se rompe el cuadro. Y acuérdense, son solo 4 varones. Ya ahí te echaste a 3 varones, ¿no? Entonces ya a Harfuch ya no es tan fácil encontrarle. Podrían hacerle sí, pero tendrían que, y ese es el problema, tendrían que justificar bien y explicar bien al INE por qué Harfuch va al lugar de declarar Brugada si es un estado, en la jefatura de gobierno, muy competitivo. O sea, muy probablemente gane Morena en la Ciudad de México. Entonces es mejor que vaya a Brugada. Ese es el chiste. Como muy probablemente gane Morena en Tabasco, entonces es mejor que vaya Yolanda Osuna. Y donde no es tan probable que gane Morena, en Guanajuato, ahí sí vamos a mandar a Sheffield. Ese es el espíritu de esto. Y ese es el chiste. Esa es una operación que no existía y se está haciendo ahorita para cepillarse a Harfuch. Esto provocó el día de hoy. Hoy se va a probar todo esto. Que de todos modos todos los partidos sabotearan. Y al final frenaron por lo pronto, temporalmente, este tema. Para por día definición de paridad en gobernaturas. Porque también, por ejemplo, en Jalisco, Pablo Lemus, que sería el candidato a Movimiento Ciudadano, no va a poder ser ni Clemente Castañeda ni otro, sino tienen que poner a una mujer, precisamente por el mismo tema. Como es muy probable que gane MC en Jalisco, fue muy competitivo, entonces tiene que ir una mujer. Y en Yucatán tiene que ir también una mujer, a pesar de que ya Renan Barrera fue designado candidato a gobernador. Se lo van a cepillar. Y también en Guanajuato tiene que postular el PAN una mujer, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces se está poniendo interesante. Curiosamente, en la Ciudad de México también tendría que postular el Frente Amplio por México una mujer. Se van a cepillar a Santiago Taboada. O sea, es una cepilladera total por ese tema del criterio de paridad. Lo frenaron, pero honestamente no creo que lo pausaron, no creo que lo vayan a frenar, porque es una operación política de alto nivel para cepillarse a Harfuch. Eso es lo que estoy viendo ahorita. Vamos a ver cómo camina. Pero esto, ya honestamente, después de esto, ya las encuestas ya no tienen mucho sentido, honestamente. Ya no tiene mucho caso revisar las encuestas a nivel estatal, porque lo que va a definir es esto, la paridad, y además lo que va a definir son las elecciones pasadas, cosas que no tienen que ver con encuestas, como el resultado electoral pasado, como si ya gobernó un hombre o una mujer en esa entidad, como la población. O sea, van a dominar otras cosas y ya muy poco van a ser los sondeos.
Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.